denuedo, Señor, para explicar y enseñar tu palabra. Te pido que podamos recibir, Señor, lo que tienes para nosotros en esta noche, que podamos aprender cada uno de nosotros de ti, Señor, el cual eres el Maestro por excelencia, Señor. Ayúdanos, háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar las enseñanzas que hemos estado trayendo los viernes, la vida y el comportamiento del cristiano. Ponga una marquita en Juan 15, vamos al verso 7. Quiero compartir dentro de estas enseñanzas que estamos compartiendo, vamos a ver la primera parte de cómo el Evangelio nos cambia. Cómo el Evangelio nos cambia. En Juan 15, versículo 7, vamos a leer hasta el 14. Vamos a leerlo ahora, luego al final vamos a ver algunos puntos allí importantes. Juan 15, 7. Dice hablando Jesús aquí, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Dice el verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho, ¿qué dice? Mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice el verso 10, si guardareis mis mandamientos y permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Cuando como cristianos nos hacemos la pregunta, preguntas como, ¿cómo sabemos que nuestra, por así llamarle, religión es la verdadera? ¿Cómo sabemos que estamos caminando en verdad? ¿Cómo sabemos que estamos o vamos directo al cielo, a la eternidad? Es muy importante distinguir dos cosas que muchos cristianos confunden, y confunden religión con relación. Es una confusión, ¿verdad? Y la razón por qué el cristiano confunde la religión con la relación es obviamente pensamos que cuando estamos en alguna creencia falsa o una falsa doctrina, solamente tenemos que cambiar la manera en cómo nos comportamos y ya estamos en la sana doctrina. Y una de las verdades bíblicas es que el cristiano cambia de adentro hacia afuera. Y muchos de nosotros hemos venido quizás de lugares donde nos quieren cambiar de afuera hacia adentro, ¿verdad? Tiene que ponerte tal vestido, peinarte de tal manera, etcétera, etcétera. Todos sabemos que sí, ¿verdad? El cristiano tiene que identificarse de manera externa, pero el cambio no comienza de afuera hacia adentro. ¿Qué significa la palabra religión? Ustedes se van a dar cuenta que el camino cristiano, muchos le van a llamar religión, ¿verdad? Y secularmente hablando, sí es una religión. Pero la palabra religión, esta palabra significa, dice, es la práctica rigurosa y observación ceremonial según la creencia de lo divino. Lo voy a repetir. Es la práctica rigurosa y observación ceremonial según la creencia de lo divino. Por ejemplo, somos testigos de ver religiones como personas que, no sé si han visto, por ejemplo, los judíos cuando están en la pared, el muro del lamento, ¿verdad? Y usted lo ve por la televisión, ¿qué están haciendo allí? ¿Verdad? Usted lo ve allí moviéndose, ¿verdad? Y una de las cosas que la religión obviamente se caracteriza por 3 puntos, ¿verdad? Uno es filosofía, otro es repetición y el tercero, perfección. Filosofía, repetición y perfección. Estas 3 palabras son importantes porque cada religión tiene su filosofía, por así decir, tiene su idea, ¿verdad? Cada quien tiene su creencia. Eso se le puede llamar filosofía. Una de las cosas que vemos en las religiones son las repeticiones, ¿verdad? De repetir lo ceremonial, lo culto, ¿verdad? El rito una y otra vez.
Y lo tercero es la perfección. Y es que si ustedes se dan cuenta, las religiones buscan en su práctica la perfección con el fin de agradar a los dioses en este caso. El término de la palabra religión mayormente es utilizado en la práctica de cosas externas, ¿verdad? De ceremonias, cultos ofrecidos a lo divino. Por ejemplo, las religiones en su mayoría consisten en rendir culto a los dioses según la creencia de cada religión, y dicha práctica está basada en dar lo mejor a los dioses con el fin de recibir lo mejor a cambio. O sea, todo lo que hacen es con un fin de dar algo para recibir algo. Esa es la idea de la religión. En la fe cristiana muchos la van a escuchar, como dije anteriormente, como una religión. Por ejemplo, los 3 puntos que di, número 1, hablando de la filosofía, toda religión tiene su propia filosofía, es decir, toda religión tiene su concepto o su pensamiento de lo que es un Dios o de quién es Dios, ¿verdad? En el sentido de adoración. En el punto 2, el cual es la repetición, ¿verdad? Esto habla de la práctica insistente para provocar a los dioses para que respondan sus oraciones o sus cultos, o sea, hacen repetidamente cosas. Por ejemplo, si me acompañan a Mateo 6, verso 7, van a notar lo que dice aquí Jesús. Mateo 6, verso 7. En Mateo 6, verso 7, Jesús da una instrucción acerca de la oración. Dice, y orando no uséis, ¿qué dice? Vanas repeticiones. Fíjense lo que el Señor aquí da, la interpretación de por qué los paganos o los religiosos repiten mucho, ¿verdad? Dice, como los gentiles, fíjense lo que dice luego, que piensan. Ahora, ahí está la filosofía. Ellos piensan, según su filosofía, que por su palabrería, ¿qué dice luego? Serán oídos, ¿verdad? Hemos escuchado diferentes tipos de religiones y repeticiones, y ¿verdad? Y eso es lo que significa palabrería. Punto 3, y es la perfección. La perfección es un concepto humano, obviamente, porque ningún ser humano puede hacer nada perfecto, pero en el concepto religioso humano, es tratar de ofrecer, ¿verdad?, el culto o ceremonia de la manera más perfecta para agradar a los dioses o al Dios falso, y todo esto según la filosofía de cada religión. Bueno, ¿de dónde surgen, de aquí surgen las ideas, ¿verdad?, lo que llamamos filosofías vanas o religiones falsas? Y es aquí donde comenzamos a ver dentro de la iglesia cristiana cosas como hay que orar en cierta postura, si no oras de rodilla, Dios no te va a escuchar, cosas así, ¿verdad? Si no te pones tal vestido, si no te pones corbata, si no te afeitas la barba, si no entras de tal manera, si no levantas las manos. O sea, comienza la religión a mirar primeramente lo externo antes que enfocarse en el cambio interno. Y otras cosas son las vestiduras, prendas, las coberturas que muchos se ponen, alimentos, días de fiesta. O sea, hay un sinnúmero de cosas que la religión naturalmente sigue todos esos preceptos para, obviamente, vamos a decir, provocar a los dioses para que respondan. Quiero que vayamos a Colosenses 2:16. Voy a leer una versión más avanzada, porque hay palabras allí que si leemos la Reina Valera nos confundimos. Voy a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Si usted no la puede buscar, me puede escuchar a mí. Colosenses 2:16. Fíjense aquí lo que dice este verso. ¿Quién tiene la Reina Valera abierta? ¿Quién la tiene abierta? Amanda, ¿puedes leer el verso 8? Sí, nada más el 8. Fíjense, filosofías y huecas sutileza. El judaísmo, ¿verdad?, del cual es con lo que se encuentra Jesús, con los judíos, estaban judaizando, incluso se le llama secta. En la Biblia le llaman la secta de los judíos y la secta de los fariseos y la secta de los saduceos. Y ellos, según la práctica, ¿verdad?, religiosa,
todo lo que hacían era conforme al rito dado en la ley en el Antiguo Testamento. Y todo esto que el Señor les dio como ley, ¿verdad?, no tenía el propósito de que ellos lo cumpliesen, sino más bien reconocer que no podían a la perfección agradar a Dios y humillarse ante Él. Fíjense en esta versión, el versículo 16, cómo continúa. Dice, por eso les digo, no permitan que nadie les diga lo que tienen que comer o beber, que está hablando de religiones. Dice, tampoco se sientan obligados a celebrar festividades. Dice, tales como las fiestas de guardar, celebración de la luna nueva o días de descanso. Lo triste, antes de seguir leyendo, es que hay iglesias cristianas que adoptan esto. Dicen que tienen que guardar el sábado, dicen que tienen que celebrar las fiestas del tabernáculo y comienzan a meter, ¿verdad?, dentro de la fe cristiana, comienzan a meter judaísmo, ¿verdad?, y a justificar que todo esto tiene que ir juntamente con lo que Cristo hizo. Dice el verso 17, dice, esas son cosas del pasado, imágenes borrosas de lo que estaba por venir. O sea, todo lo anterior del Antiguo Testamento era un mensaje apuntando a Cristo. Dice, pero ahora tenemos a Cristo, que es la realidad. Dice, hay gente que aparenta tener humildad. Es obvio que cuando vemos a alguien religioso, pensamos que esa persona es muy devota, ¿verdad?, muy religiosa, y tú dices, wow, o sea, yo no ayuno así, ni oro tantas horas, ni hago lo que hace esa persona. Dice más adelante, adoran a los ángeles, siempre hablan de visiones que han tenido y quiere que todos lo imiten. Dice, no les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Verso 19. Dice, no están bajo el mando de Cristo, o sea, no son sumisos, no están bajo obediencia. Dice, quien es la cabeza y de quien depende todo el cuerpo, Cristo es quien hace posible, fíjense lo importante de esto, Cristo es quien hace posible que todas las partes del cuerpo estén unidas y se ayuden mutuamente, fortaleciendo y manteniendo unido el cuerpo para que crezca como Dios quiere. Es Cristo que hace esto, ¿verdad? Versículo 20 dice, puesto que ustedes murieron con Cristo, ¿verdad?, y fueron librados de los poderes espirituales del mundo, hace una pregunta. ¿Por qué todavía siguen reglas como no coman esto, no prueben lo otro, no toquen aquello? Dice el 22, esas reglas hablan de lo que se acaba con el uso y no son mandamientos de Dios, sino reglas y enseñanzas humanas. Verso 23 dice, parecen ser sabias porque requieren que la gente practique una intensa devoción, es decir, ser muy religioso en hacer eso. Dice que se niegue a sí misma y que castigue severamente el cuerpo, pero termina diciendo, no ayudan a controlar los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Ahora, este texto lo pueden luego repasar en su casa. Vemos como aquí Pablo, hablando en Colosenses, de que no tienen que vivir como vivían antes. La iglesia de Colosas era una iglesia pagana que vino a conocer al Señor. Y todavía había gente queriendo meter religión dentro de la iglesia, luego que Cristo había redimido a los de Colosenses, Efesios, Filipenses, etc. Debemos tomar muy en cuenta que todo ser humano vive bajo una filosofía o una creencia. Aún los ateos, todo el mundo cree en algo. Los ateos dicen, yo creo que Dios no existe. Entonces, todo ser humano está bajo una creencia o un tipo de filosofía. Si pensamos en la oferta de la serpiente en el Edén, ¿verdad?, ¿qué fue lo que le ofreció a Eva? Si se dan cuenta. La oferta era que si ella se comía del árbol prohibido, iba a ser como Dios. Iba a ser igual que Dios. O iba a poder decidir su propio destino, cómo debe vivir, etcétera. Esto produjo en el corazón de cada ser humano crear o inventar una religión, o podemos decir su propio Dios. Por ejemplo, en Romanos 1, verso 20, en la Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera, Romanos 1, 20. Dice, pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Dice, así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, la creación
habla de que hay un Dios. Dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. En lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, dice, rindieron culto a ídolos que ellos mismos hicieron con forma de simples mortales, de aves, animales, de 4 patas y reptiles. Luego dice el 24, entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora, aquí vemos en Romanos un punto importante. Vemos que el hombre decidió abandonar al Dios verdadero y crearse para sí dioses. Si se dan cuenta, estos no dejaron de adorar, sino que siguieron en adoración. La diferencia aquí es que cambiaron la verdad por la mentira. Ahora, cuando nos preguntamos cuál es la diferencia entre religión y relación, podemos entender que la religión habla de esfuerzo y sacrificio. La religión demanda esfuerzo y sacrificio, pero la relación habla de confianza y dependencia. La religión habla de esfuerzo y sacrificio, pero la relación habla de confianza y dependencia. En otras palabras, las personas que tienen una mente religiosa, por ejemplo, muchas creencias piensan que van a ir al cielo por portarse bien, por las veces que fueron a la iglesia, por cuántas veces rezan o cuántas veces leen la Biblia, etc. Todo lo centran en su práctica humana. El concepto de la religión o la mente religiosa es esta. Si cumplo las pautas religiosamente al pie de la letra, los dioses o Dios me va a recompensar. Si hago esto de tal manera, Dios me va a recompensar. Pero el concepto de una relación, ¿verdad?, es si confío y dependo de Jesús, Él me recompensará. Esa es la diferencia. Ahora, esto que le estoy diciendo también parece mucho palabrerío. Pero si le pone mucha atención entre la diferencia de religión y relación, la religión no nos cambia el corazón, solamente el comportamiento. Pero la relación cambia nuestro corazón y por consiguiente nuestro comportamiento tiene que cambiar. Esa es la diferencia. Y aquí vemos, si en todo el mundo hubiese 100 religiones, por ejemplo, una sola se gana la salvación por gracia, y es la cristiana, es la única. Y eso tiene que decir mucho, porque si usted piensa de 100 religiones, usando un número en ejemplo, solamente una, la salvación se obtiene por gracia. Entonces, no hay muchas verdades, es una sola. Solamente eso que dije debe de ponernos a pensar. Bueno, quizás algunos de ustedes, ¿verdad?, pensarían, bueno, pastor, hermano, yo no soy religioso. Y a lo mejor tenemos un concepto de, no soy religioso. Bueno, vamos a hacer un pequeño análisis, a ver si de verdad somos religiosos o no. Ya estudiamos de que religión es confiar en lo que yo hago para Dios y relación es confiar en lo que Él hace para mí. Es la diferencia. Vamos a hacer un análisis. Si nosotros llevamos una cuenta de todo lo que hacemos para Dios, en el servicio, en la ofrenda, ¿verdad? Si llevamos una cuenta, somos religiosos. Si yo digo, bueno, yo he hecho esto para Dios. Si nos medimos con los demás de quién es más o quién lo hace mejor, somos religiosos. Si nuestra motivación se encuentra en activismo, en hacer mucho para Dios, ¿verdad?, somos religiosos. Si miramos el reloj cuando estamos orando, a ver qué tanto tiempo duramos orando, no voy a mirar a nadie. Si contamos cuántos capítulos leí hoy, si contamos las veces que hemos faltado a la iglesia o asistido, o si decimos lo que hacemos en servicio para Dios, somos religiosos. Si somos de los que le encanta decir el bien que han hecho, y muchas veces decimos, no digo esto, ¿verdad?, para vanagloriarme, pero para la gloria de Dios hice tal o cual cosa.
todo eso es religión. ¿Saben por qué? Porque todo está basado en buscar en la gente el aplauso, la recompensa, la aprobación. Mientras que cuando servimos a Dios en secreto, dice Mateo 6, verso 1, si me acompañan. Mateo 6, versículo 1. Le voy a quitar una atadura mental. Cuando usted hace un bien, ¿sabe lo que sigue? Lo que va a surgir, un profundo dolor en su corazón. Porque usted va a querer anunciarlo en el Face, en el Instagram, en el Twitter, para decir, ¿verdad? Mira, me tiré foto con los niños pobres, ¿verdad? Dios me está usando. Y en ese momento tenemos que ser, debemos de adorar a Dios y decir, no lo voy a decir a nadie, la gloria es para Dios, lo hice por su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Mateo 6.1, fíjense lo que dice Jesús. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres. Ahora, ¿qué sucede en el ámbito espiritual cuando nos encanta que nos vean al servir a Dios? ¿Saben lo que sucede? Nada. Ni Dios es glorificado, ni el Espíritu obra en tu corazón, ni eres aprobado por Dios en lo que te mandó a hacer. Porque vamos a ver en este texto claramente lo que Jesús enseña. Dice, cuídense, ¿verdad?, de vuestra justicia delante de los hombres, dice, para ser vistos por ellos. Ahora, Jesús ya puso delante de que todos sufrimos de este mal. Todos, no queda ni uno fuera. Porque dice, comienza el texto diciendo, guárdense, ¿verdad? No está diciendo, si le da deseo, no dice así, dice guárdense, mandamiento. Entonces, quiere decir que todos batallamos con el aplauso, con el bien hecho, con la aprobación. Entonces, de antemano decimos, yo soy así, ahora lo que tengo que hacer es guardarme de eso. Porque hay gente que dice, no, yo no soy así. Y ya ahí ya la regó allí, ¿verdad? Ya dejó dicho que no es humilde. Dice, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, ¿qué está diciendo el verso? Que cuando yo sirvo a Dios y busco que la gente me aplauda, ya Dios no me va a recompensar porque ahí está mi recompensa. Dice el verso 2. Dice, cuando pues des limosna, o sea, le des una ofrenda a alguien o ayudes a alguien, dice, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿quién? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice luego? Te va a recompensar en lo público. Ahora bien, ¿qué ustedes entienden por recompensa pública? Piensen un momentito, ¿verdad?, en eso. ¿Qué significa que cuando yo obedezco a Dios en secreto, Dios me va a recompensar en público? A lo mejor viene a nuestra mente, ¿verdad?, que Dios te va a poner en un podium, ¿verdad?, y te va a decir, este que está aquí hizo un bien para mí, y te va a elevar. ¿Cuál es la recompensa? ¿Saben cuál es? Vamos a pensar por un momento. Cuando hacemos un bien, nuestra alma quiere ser aprobada. ¿Se acuerdan de Caín? Lo mismo. La recompensa significa que estarás satisfecho de parte de Dios al mantener en secreto lo que haces para Dios. Dios te va a dar lo que tú buscas en los hombres, Dios te lo va a dar. Te va a aprobar, te va a dar gozo, te va a dar paz y vas a madurar. ¿Qué es mejor? ¿Un aplauso pasajero de un hombre o la recompensa de Dios? Ahora, obviamente, allí se libra una lucha, el quedarse callado cuando tú haces algo tan maravilloso y dices, ay, ¿a quién se lo digo? A nadie, en secreto, para que Dios te recompense, ¿cómo? En lo público. La recompensa es al alma, te trae gozo, te trae paz, pero es luego que tú sometes esa obra a Dios. Ahora, si somos religiosos, lo vamos a hacer para que la gente nos vea, para que la gente diga, buen siervo fiel y no Dios. La mente religiosa se recompensa, o basa su recompensa, en su esfuerzo para Dios. Pero la mente relacional basa su recompensa en su confianza en Dios. ¿Qué buscan los hombres en la religión? Si vamos a pensar humanamente, ¿verdad? ¿Qué busca la gente cuando se agrega a una iglesia o a una, vamos a decir, práctica religiosa? ¿Qué están buscando? Obviamente calmar su conciencia, obviamente buscan aprobación,
buscan bendición, buscan paz, buscan riquezas, etc. Y todo ser humano busca la verdad. Si Dios existe, quién es Dios, todo eso lo buscan todos. Fíjense lo que Romanos 1:16 dice. Vamos todos allá. Romanos 1:16. Ahora, ¿cuál era la mente de los hombres en los tiempos de Jesús acerca de las religiones, por así decir? ¿Quiénes existían en ese tiempo? Los griegos, los romanos y los judíos, ¿verdad? Los tres tenían creencias diferentes. ¿Se acuerdan cuando crucifican a Jesús que le ponen en idioma griego, romano y judío, le ponen el rey de los judíos? Y eso tiene un significado poderoso porque cada uno representaba algo que en la actualidad hoy conocemos. Por ejemplo, los judíos representan lo que es la religión. Los romanos representan el poder militar y gubernamental. Y los griegos representan el arte y la educación, lo que es la filosofía. Y lo que podemos decir es que al ver esos tres idiomas, decir que todo el mundo crucificó a Jesús. Es una idea más o menos entender eso. Todo el mundo, el poder filosófico, el poder educativo, el poder gubernamental, el poder social, el poder religioso, todos lo crucificaron. Y es una manera de ver esa parte. Fíjense lo que dice Romanos 1, verso 16. ¿Están allí? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, dice Pablo. Ahora, ¿por qué Pablo diría, no me avergüenzo del Evangelio? Vamos a pensar en algo. Imagínense en los tiempos de Egipto, acuérdense que en los tiempos de los paganos, en la manera que ellos manifestaban sus dioses, era de una manera inmensa, con elementos lujosos. Por ejemplo, vemos Egipto, Babilonia, Roma, Grecia. Hoy vemos los edificios. El que tenga el más grande es el que tiene mejor economía. ¿Sí sabía eso? Que cuando un país hace un edificio, el que tiene el edificio más alto es el que tiene la mejor economía. Ahora mismo Dubái es el que tiene el edificio más alto. Hace un tiempo eran las Torres Gemelas, pero ya estamos bajito. Si ven, por ejemplo, el becerro, el toro de oro que está en el Wall Street, en Manhattan, eso es un escultor que les regala eso como obsequio a las naciones que la economía está más alta. Y a cada uno le va dando un becerro más joven. Y ya el de aquí ya está viejito, ya, ¿verdad? Bueno, desde Adán, ¿verdad?, han surgido lo que llamamos ideas, filosofías o religiones paganas. ¿Quién fue el primero que creó una falsa religión? ¿Qué me dice? El primero. ¿Satanás? Sí, ¿verdad? Aquí tengo Satanás, pero el otro, el segundo entonces. ¿Quién fue? Piensen. ¿Quién fue el primer hombre? Ahí, ya lo dije. Que creó la primera religión. ¿Quién? Adán. ¿Por qué? Ya que le di la respuesta. ¿Quién me dice? ¿Sí sabe? ¿Ah? He sinned? No, the first religion, false religion. Bueno, sí, primero pecó. Bueno, ¿qué fue lo primero que hizo Adán cuando escuchó al Señor? ¿Y se vistió de qué? De hojas de higuera. Entonces, Adán en su concepto no solamente se vistió porque estaba así desnudo, sino que quiso él cubrir su desnudez con hojas de higuera. Y es lo que todas las religiones hacen. Quieren hacer cosas repetidamente para que los dioses piensen que son buenos. Bueno, vamos a pensar en este ejemplo. En el tiempo de Jesús, ¿verdad? En el tiempo de Pablo también, cuando llega el Evangelio, ¿verdad?, dice que el Evangelio era locura para muchos. ¿Saben por qué? Imagínense la estatua de Nabucodonosor en Babilonia, de oro, no sé de cuántos pies de altura. Y todo eso infundía no solamente temor, sino reverencia. ¿Qué usted siente cuando entra a una iglesia católica? Así que usted mira el techo, así que no puede ni ver el fin. La idea de todo esto divino tiene la intención de infundir temor y miedo. Usted llega a una iglesia católica y están las estatuas así de los dos lados. Y usted como que se siente culpable al entrar, ¿sí o no? Y ve las imágenes y ve todo majestuoso, se ve en sentido humano. Y cuando llega el Evangelio, ¿verdad?, que todos ya traen una mente, imagínense Egipto, lo majestuoso de Egipto, las pirámides, las estatuas gigantescas. Luego viene Babilonia, luego viene Grecia, luego los romanos, y luego viene Jesús con un Evangelio sin imagen.
Entonces, cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, obviamente me imagino que tiene un pensamiento donde el Evangelio parece ser algo muy sencillo, porque como no viene con ningún tipo de imagen, es el único que cambia el corazón del hombre. Las demás religiones lo único que hace es esclavizar más y más y más. Y aquí Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Dice él, porque es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Aquí vamos entrando más en detalle. La religión nunca le ha cambiado el corazón a nadie, solamente el comportamiento. Pero el Evangelio, la relación con Dios, es el que cambia nuestro corazón. Por eso fíjense el texto, dice, es poder. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Cuando veamos la palabra salvación, no solamente veamos la salvación como salvados del infierno únicamente. Eso sí es verdad, pero no es solamente eso. Cada día estamos siendo salvados de nuestro corazón perverso y engañoso. Cada día. Entonces el Evangelio de Jesucristo es el que cambia, ¿verdad?, por medio de la fe y para vivir en fe. Dice el texto más adelante, dice a todo aquel que cree. Y fíjense aquí lo que hace, dice al judío primeramente y también al griego. Ya entendemos, esa palabra significa a los escogidos de Dios y los paganos gentiles, ¿verdad?, que no tenían la ley de Dios, todos. En resumen significa todos. Y dice el 17, porque, ese porque es importante, te va a decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Dice, porque en el Evangelio, ¿dónde? En el Evangelio, la justicia de Dios se revela primero por fe y luego para fe. Ahora, aquí hay dos partes importantes. Cuando usted creyó la primera vez en Jesús, usted creyó por fe. Usted dijo, creo, instantáneamente usted salvo. Pero ahora tenemos que caminar por fe. Entonces, por eso el texto dice, es por medio de la fe que viene, recibimos el Evangelio, pero cada día necesito el Evangelio para caminar en fe hasta llegar al cielo. Entonces, por eso el texto dice claramente, porque escrito está, mas el justo, ¿quién es el justo? ¿Quién es el justo aquí? Los cristianos. ¿Por qué son justos? Dice, justificados pues por la fe. O sea, la fe nos hace justos, se nos atribuye la justicia de Dios. Dice, mas el justo por la fe en tiempo futuro, dice, vivirá. Entonces nos damos cuenta que primero habla de la fe por el cual recibimos el Evangelio, el cual ese día Dios nos da espíritu nuevo. Pero cada día viviendo en fe, cada día, cada momento, nuestra vida va cambiando por medio del Evangelio, el cual es poder de Dios. ¿Sí entendieron? Ahora quiero usar un ejemplo en Hechos 17, verso 16. Hechos 17, verso 16. Nosotros un consejo les doy y es el siguiente. Como cristianos nunca debemos olvidar lo que Jesús hizo en la cruz. Porque es esa confianza la que tenemos ante Dios, no es la nuestra. Si de momento usted vive para Dios y sirve a Dios y usted se olvida de la cruz, o sea, del Evangelio, en ese momento usted está obrando en su propia, ¿cómo se dice? Fuerza. Fíjense aquí, Pablo se encuentra con religiosos. Ahora, se van a dar cuenta aquí la conexión entre religión y relación, una diferencia total. Hechos 17, versículo 16. ¿Están allí? Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada ¿a qué? Idolatría es adoración a todo aquello que no es Dios, el Dios verdadero, eso es idolatría. Dice el 17, dice, así que discutía, ¿dónde ando? 17. Dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos, ¿y quién más? Piadosos. Dice, y en la plaza cada día con los que concurrían. Dice el 18, dice, y algunos filósofos de los epicúreos y los estoicos, vamos a ver un momento quiénes son esos, dice, disputaban con él, discutían, ¿verdad? Dice, y unos decían, fíjense la pregunta, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Verdad? O sea, este sin sentido. La palabra palabrero significa palabras vacías sin sentido. Eso significa. Dice, y otros
decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Y dice luego, porque les predicaba, ayúdenme, el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Ahora, ¿por qué allí siempre vemos que le agrega la palabra resurrección? Porque obviamente nuestra esperanza no es aquí en la tierra, es en la resurrección. La palabra aquí que vemos, dos palabras, epicúreos y los estoicos. Estos dos promulgaban entre los dos estas 5 cosas. Placer intelectual, o sea, hay personas que se sienten bien al tener conocimiento. Es un placer, saben mucho cuál es pecado, claro. También promulgaban placer sensual, todo lo que la carne le agrada, incluyendo sexo. Punto 3, egocentrismo, ¿verdad? Promulgaba vamos a decir, la centralidad en sí mismo, el egoísmo. Punto 4, materialismo. Y punto 5, humanismo. Ahora, yo le estoy hablando al leer de esto hace 2000 años. Y esos 5 puntos que yo he leído, todos lo estamos viendo hoy a simple vista, en el día de hoy. Placer intelectual, placer sensual, egocentrismo, materialismo y humanismo. El humanismo es la filosofía de que el hombre puede sobrevivir sin Dios. Esa es la idea, que puede hacer todo sin la ayuda de Dios. Quiero ver el verso 22. Fíjense lo que dice. Dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, el areópago era como si fuera una plataforma alta, dijo, varones atenienses, en todo observo, ¿qué dice luego? Que sois muy religiosos. Dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, dice, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción. ¿Qué dice la inscripción? Fíjense lo que dice claramente. Esto habla de lo que venimos hablando desde el principio. Eran religiosos, pero no conocían a Dios, no tenían una relación. Entonces, esta inscripción dice, al Dios no conocido. Bueno, podemos asumir muchas cosas. Una de ellas es que ellos creían en todo y tenían una estatua por si se le quedaba algún Dios. Y le pusieron al Dios no conocido. Es posible. O es posible que la convicción humana de que Dios existe, allí, ¿verdad?, tocando el corazón cada momento de que hay un Dios aparte de todos esos, quizás pudieron haber hecho una estatua para el Dios verdadero, sin conocerlo. Porque hay un conocimiento natural de todo ser humano que Dios existe, pero el hombre decide negarlo. Y cuando Pablo se le acerca, dice, esta inscripción al Dios no conocido, dice, al que vosotros adoráis, y fíjense lo que dice luego, pues sin conocerle es, ¿qué dice? A quien yo os anuncio. Ahora, fíjense lo que está diciendo Pablo. A ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo. Ahora, la palabra conocimiento que en la Biblia se utiliza para con Dios no es simplemente conocer a Dios por medio de letras o por medio de inscripciones, sino de manera personal. Esa es la diferencia. Y al conocer a Dios, es aquí donde vamos en las clases que vienen, segunda parte y tercera, vamos a explicarle que el conocimiento de Dios también de manera, vamos a decir, simultánea, también nuestros corazones cambian, ¿verdad? Bueno, ya están celebrando el 4 de julio ya. Como habíamos dicho antes, la religión solo cambia nuestro comportamiento, pero la relación cambia nuestro corazón. Quiero que vayamos ahora a Juan 15, versículo 7. Solamente el Evangelio tiene la capacidad de cambiar nuestros corazones. Juan 15, verso 7. Ahora, aquí, en este texto, es un texto que para mí, en lo personal, es muy importante. Porque es el texto que nos enseña cómo llevar fruto. ¿Cuántos quieren llevar fruto? Entonces, el texto que nos enseña cómo es que producimos fruto, cómo es que podemos
llevar fruto. El fruto, mis hermanos, es en lo único que nos podemos dar cuenta si somos cristianos genuinos o no. Nada más en los frutos. Y aquí Jesús, hay 7 puntos que nos van a explicar qué significa. La primera palabra que se utiliza es si permanecéis. Y yo pienso que es una palabra, ¿verdad?, que se encuentra su explicación en su contexto. Dice Jesús en el verso 7, dice, si permanecéis en mí, ¿verdad?, y mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué significa esas dos acciones? Bueno, permanecer en Jesús habla de la confianza, ¿verdad?, de todo lo que hacemos confiados y dependientes de Él. Pero la palabra ahora habla de no olvidar las palabras que Él nos da escrita, que no la dejemos ir del corazón. Por eso dice, si permanecen en mí, es decir, confiados en mí, dependientes de mí, pero luego dice, y mis palabras permanecen en vuestro corazón. Ya estudiamos acerca de la mente, ya hablamos de permanecer con la cabeza, por así ponerle, llena de su palabra. Cómo mantenernos con la palabra allí aguantada, para que cuando venga la obra de cualquier decisión que tomemos, siempre sea conforme a Cristo. Dice luego algo que muchos malinterpretan. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, ¿cuál es el galardón allí? Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, ¿suena bonito el verso, sí o no? Suena bonito. Pidan lo que quieran. Ahora, aquí el punto tiene implícito algo que no se ve a simple vista, y es, si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, significa que nuestros deseos son conforme a Cristo. Entonces significa que vamos a pedir bien, y si pedimos conforme a Cristo, Dios nunca nos va a decir que no, si pedimos conforme al Señor. ¿Sí entienden eso? El domingo que viene voy a hablar del tema en el nombre de Jesús, y voy a explicar lo que significa pedir en el nombre de Jesús. Voy a hablar de eso el domingo. Pero aquí vemos esta palabra, verso 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Ahora, ¿cuántos dicen, gente, verdad? Yo lo que quiero es glorificar a Dios. Bueno, aquí está la manera en cómo glorificamos a Dios. Lo vemos también en Mateo 5, del 14 al 16. Dice, así alumbre vuestra luz, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo. Dice luego, llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Verso 9, dice, como el Padre me ha amado, así también, es importante la palabra también, yo os he amado. Permaneced en mi amor, dice, verso 10. Dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo, esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, 2 puntos. Aquí es donde va entrando en explicación. Dice que os améis, ¿qué dice? Unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora, parece una lista de repeticiones, pero se lo voy a explicar más simple. Bueno, vamos a pensar al principio, del verso 7. Jesús dice, si permanecen en mí, si permanecemos en Cristo. Y nos comenzamos a preguntar, ¿qué significa permanecer? Porque anteriormente habla de una rama, de un pámpano, y no somos ramas ninguno, ¿verdad que no? Pero hace el ejemplo, cómo una rama permanece en un árbol, y luego vemos el fruto porque depende de la savia, y la rama no es la que produce el fruto, solamente carga el fruto. Pero si esa rama se queda en la vid, eventualmente esa savia va a salir y el fruto va a venir. Ahora, la pregunta es la siguiente. Una rama no tiene voluntad, no decide si irse o quedarse, pero nosotros sí. Y Jesús dice, como rama, ustedes, en este caso todos, permanecemos confiados en Él, esperando que Él produzca el fruto. Ahora, ¿usted ha visto alguna rama con la cara roja alguna vez haciendo fuerza para sacar fruto? ¿Sí, ¿Sí lo ha visto? No, simplemente ahí está la ramita y un día por ahí viene el fruto. Pero vamos a ver qué significa permanecer. Dice, el que permanece en Cristo y su palabra permanece en vosotros, ¿verdad? Ahí dice, pidan todo lo que quieran.
Aquí hay 7 puntos que lo voy a describir. Número 1 dice permanecer en Cristo. Es la primera parte, permanecer en Cristo. Ahí habla de confianza y dependencia. Número 2, permanecer en su palabra. Perdón, su palabra permanezca en nosotros. Ustedes pueden poner guardar su palabra para que lo entiendan. Perdone, se escribió con lapicero y tuvo que borrar. Guardar su palabra. Primera es permanecer en Cristo. Segunda, guardar su palabra. Tercero, permanecer en su amor. Permanecer en su amor. Escriban como doctores. ¿Sí entienden? Los doctores escriben que no se entiende nada. Tercero, permanecer en su amor. Cuarto, guardar sus mandamientos. Aquí hay una palabra que parece similar, la que es guardar su palabra, guardar sus mandamientos. Punto 4, guardar sus mandamientos. Punto 5, si voy rápido me pueden mirar mal. Punto 5, y aquí es un poquito más largo. Es importante dice, su mandamiento es amar al prójimo así como Cristo los amó. Su mandamiento es amar al prójimo así como Cristo los amó. Su mandamiento es amar al prójimo así como Cristo los amó. Punto 6. Punto 6 dice, este es el verdadero amor. Punto 6, este es el verdadero amor. Póngale al punto 6 entre paréntesis, 1 Corintios 13 del 4 al 8. Siempre que usted estudie la Biblia y está queriendo entender amor, 1 Corintios 13 del 4 al 8, perdón, del 4 al 7, póngale hasta el 8. Ahí está la definición del verdadero amor. Punto 6, este es el verdadero amor. Y punto 7 y último, si obedecemos sus mandamientos, somos amigos de Dios. Si obedecemos sus mandamientos, somos amigos de Dios. ¿A quién Dios le llamó amigo? Por primera vez, ¿a quién le dijo amigo de Dios? Abraham. Y le dice, Abraham creyó y fue llamado amigo, ¿verdad? Amigo de Dios. Bueno, ahí hay una conexión de fe. Pero fíjense lo que hemos hecho en estos 7 puntos. Para resumir, punto 7 todavía. Sí, si obedecemos sus mandamientos, somos amigos de Dios. En esos 7 puntos está la respuesta de la pregunta ¿qué significa permanecer? Se lo resumo en esta manera. Permanecer significa amar a mi prójimo como Cristo nos amó. Eso significa, en resumen, amar a mi prójimo como Cristo nos amó. Ahora, ¿se dan cuenta que ahora, y le quiero decir algo, cuando hacemos eso es cuando el poder espiritual de Dios es derramado en nosotros al 100%? Cuando decidimos amar al prójimo con nuestra vida. Bueno, el texto dice, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida. No dice que le hagas el favor en la mudanza o le des $100, no, que uno ponga su vida. O sea, dispuestos con la vida en amor al prójimo. Ahora, muchos quizás dirían, wow, se puso difícil. No, imposible sin su ayuda. Pero cuando decidimos hacer eso, es cuando el poder espiritual está en nosotros al 100%. Porque por eso fue dado el Espíritu Santo, con ese propósito. ¿Y saben qué sucede? No solamente el poder espiritual está en nosotros, sino que nuestro corazón cambia. Ahora, obviamente va a ser una guerra profunda, porque amar a las personas en esta manera, como Cristo amó, es duro, porque obviamente vas a tener que soportar a las personas, vas a tener que sufrir, tienes que estar dispuesto a dar la otra mejilla.
Pero acuérdense, el Señor siempre nos va a fortalecer a hacer esto. Pero esa es la única manera que cambia. Por eso hay tan pocos cristianos genuinos. Porque es muy fácil ser cristiano de la iglesia, pero no es fácil ser este tipo de cristiano. Negarte tú para darte por otro. No, yo le ayudo, pero cuando yo termine con lo mío. Eso no es amor como Jesús. Jesús se despojó. Y Filipenses 2 dice que Él mismo se negó. Quiero que usemos otro ejemplo en 1 de Juan 4:7. Fíjense lo que dice Juan 17:3. Nada más anótelo y se lo leo. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Ahora fíjense, no dice que conozca tu Biblia, porque es fácil conocer la Biblia. Que te conozcan a ti, claro, a través de la Biblia, pero a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí nos damos cuenta de un punto importante. ¿Qué significa conocer a Dios? Bueno, muchas veces de manera religiosa pensamos que cuando estamos orando, Dios se va a aparecer en una luz en el cielo. O vamos a sentir escalofríos en los pies, o no sé qué, o maripositas. O vamos a ver, así como dicen las visiones, ¿verdad? La teofanía significa visión de lo divino. Se te va a aparecer una virgen, ¿verdad? Así con luz. Eso es la mente de conocer a Dios, que muchos tienen. Bueno, lo que vamos a leer nos va a decir qué significa conocer a Dios. Primera de Juan 4:7, leemos. Dice, amados, amémonos unos a otros. Cada vez que vean la palabra amar, acuérdense lo que Jesús dijo en Juan 15. El amor es poner su vida por el prójimo, ponerla. Ponerla significa, el ejemplo lo vemos, el buen samaritano, es un buen ejemplo, donde él dio todo para salvar a este hombre, ¿verdad? Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Fíjense la conexión. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora quiero explicar esto. Es un poco complicado, necesito su atención. Eso lo expliqué el jueves con los varones y es un poquito difícil explicarlo. Dios nos ayude. Bueno, conocer a Dios de manera cristiana no significa conocerlo con estos ojos o con esta mente humana. Conocer a Dios es espiritualmente. Al punto que si yo le digo, si me preguntan, pastor, ¿usted conoce a Dios? Le digo, sí. Mucho o poco, un poquito. O sea, lo estoy conociendo. Cada vez lo conocemos más. Dice la misma carta de Primera de Juan, en aquel día le conoceremos porque le veremos tal y como es. Pero mientras tanto, nuestro conocimiento es espiritual. ¿A qué me refiero? Bueno, cuando yo oro al Señor o el Señor me habla y yo veo que Él responde o me da una orden y lo veo obrar, eso es un conocimiento de Dios. Lo conozco porque tengo relación íntima con Él. Pero no tengo una imagen, si me preguntan, ¿de qué color tiene Dios o Jesús las cejas? O sea, no sé. O sea, ¿de qué tamaño es? Tampoco. Si el conocimiento es espiritual y lo conocemos por medio de la obediencia, ni siquiera bíblicamente, leyendo la Biblia solamente no, sino que al obedecer la Biblia, entonces le conocemos cuando Él se manifiesta en nosotros. ¿Sí entendieron hasta ahí? Sé que lo van a entender poco a poco porque es un poquito complicado de explicar. El verso creo que nos va a ayudar. Fíjense lo que dice al final del 7. Dice, todo aquel que ama, número 1, es nacido de Dios. O sea, lo que quiere decir es que la veracidad o la genuinidad de que somos nacidos de Dios es que amamos al prójimo. Y una de las cosas que sucede en una persona que es nacida de nuevo es que comienza a nacer un deseo intenso por las almas, por el servicio, por la necesidad de este mundo, etc. Es una manera de verlo. Y punto 2 dice, y conoce a Dios. Dice el verso 8, el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Se dan cuenta la manera en cómo se conoce a Dios? Dice, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. O sea, Dios nos dio vida por Él. Verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. O sea, no nació de nosotros. Dice, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados.
Verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también, es importante eso, debemos también, ¿se acuerdan del rey? Cuando perdonó al siervo y él no perdonó a su consiervo, le dijo, ¿no debiste tú también? Y aquí lo dice el texto, dice, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo nos vamos a amar? Así como Cristo nos amó. Versículo 12 dice, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Quién ha visto a Dios aquí? Nadie, ni yo. Pero dice, punto, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Fíjense la idea. Este verso nos sirve de respuesta a Juan 15. ¿Qué significa permanecer? A diferencia que este verso lo dice lo dice inversamente, lo dice al revés. En Juan 15 dice, si permanecen, permanecen en mi amor. Aquí dice, si aman, permanecen en mí. Es lo mismo. Lo que está diciendo es, en la manera que te das cuenta, si permaneces o conoces a Dios, es en la manera que ves a tu prójimo. Fíjense la idea. La pregunta viene ahora. ¿Cómo se produce ese amor en nosotros? O sea, sabemos que Dios derrama su amor. Pero ¿cómo se produce esto? Es como si fuera un carro que voy a la gasolinería y le pongo ya la pompa allí, la manguera y se llena el tanque y me voy. ¿O es como la rama que vive una vida de confianza y dependencia en Él y obviamente a su tiempo envía su savia y se produce el fruto? Ese fruto produce un deseo nuevo, una obra nueva y obviamente cambia nuestro corazón. Por eso es que la religión no nos cambia. Podemos venir a la iglesia, sentarnos derecho, vestirnos bien, leer la Biblia, levantar las manos, pero si no permanecemos en Cristo, no hay cambio. ¿Sí lo entienden? Entonces, así es como el Evangelio nos cambia. Cuando confiamos en lo que Él hizo, por ejemplo, imagínese que usted tenga una deuda, vamos a decir $50,000, y usted no tiene ni uno para comer, y la policía o la federal lo está buscando por ese dinero. Si usted no lo paga, va a la cárcel. Pero alguien que usted no conoce le paga esa fianza, le paga esa deuda. Usted cuando está libre en la calle, cada momento se acuerda de lo que hizo esa persona. Usted nunca se jactaría de decir, no, yo estoy fuera porque yo sudé y pagué esos $50,000, como le pasó al consiervo al siervo con el consiervo. O sea, no, cada día decimos, wow, yo estoy aquí afuera, pero es gracias a ese hombre que me pagó esa deuda. Si no, yo estuviera en la cárcel, dice en mi país, en la chirola. Así le dicen a la cárcel allá. Lo metieron a la chirola. Y cada día, hermanos, como cristianos, podemos vivir una vida cristiana, no dentro de la iglesia, sino en todo lugar, porque tengo vida, porque Cristo me salvó. Y lo que hago, lo hago para Él, por medio de Él, y dependiente y confiado en Él. Entonces, cuando yo sirvo al Señor, a mí, por ejemplo, cada vez que voy a predicar me pongo muy nervioso. Y a veces le oro al Señor como que nunca he predicado. Y yo le digo, Señor, si tú no me ayudas, de nada sirve lo que yo hable aquí. Puedo hablar muy bonito, pero no va a pasar nada. Y tengo que volver a la cruz y recordar que soy humano y que puedo hablar bonito, aunque no lo hablo bonito, pero puedo. Y no pasa nada, nos vamos a la casa vacíos. Pero cada momento tenemos que recordar que tenemos vida por Él. Y cada obediencia, cada intención, cada ofrenda, cada servicio que hacemos es para Él. Porque a Él le pertenecemos. Esa es la idea. Hace poco hablaba con alguien que me preguntaba acerca de algo que quería hacer para Dios. Y la batalla de la persona era, honestamente, ¿verdad? Decía, ay, es que no quiero como que suene que estoy haciendo esto para ganarme la salvación. Y yo le decía, mira, tu actitud está correcta, porque ya estás diciendo lo correcto, dices, no quieres. Pero te das cuenta que sí surge ese deseo, es como cuando ofrendamos, ¿verdad? Cuando ofrendamos, naturalmente surge ese sentido de que somos buenos. Pero al final decimos, es que nosotros le pertenecemos a Él, cuando le servimos a Él. Y cuando Jesús nos habla en Juan 15, vamos a volver allá un momento a ver un punto importante. Juan 15, fíjense ahora cómo recobra sentido Juan 15, verso 7. Dice, si permanecen en mí, es decir, si confían en mí mientras estén aquí. Algo que sucedió en el desierto es que no confiaron en Dios. Todo lo que no les salía como ellos querían, decían, me voy a Egipto otra vez.
Y aquí dice el verso 7 de Juan 15, si permanecéis en mí, si dependen, si confían en mí. Dice luego, y mis palabras la guardan en su corazón. Es decir, si mi palabra permanece en vosotros, obviamente si la confianza está en Él y si la orden de su palabra está en mi corazón, ¿qué voy a pedir? Obviamente hacer su voluntad, lo que Él diga. Entonces por eso dice, pedid todo lo que queréis. Obviamente ya al tener la palabra en el corazón, el Señor produce en nosotros el querer como el hacer. Vamos a pedir conforme a su voluntad. Dice, pidan todo lo que quieran, obviamente, lo que quieran según la voluntad de Dios, y os será hecho. Y aquí nos damos cuenta de algo importante. El verso 8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Por qué es tan importante el fruto? La iglesia de los Corintios estaban manifestando un desorden con los dones. Y Pablo le dice, yo os mostraré un don más perfecto, el amor. Y es donde entra el capítulo 13. Había un desorden grande, estaban en competencia, estaban hablando en lenguas y cada quien haciendo lo que quiere, tratando de manifestar los dones a como ellos quieran. Ahora, ¿qué pasa en el corazón de alguien que usa lo que Dios le ha dado de gracia para apantallar a alguien o para sentirse mejor que alguien? Eso es lo que Caín hizo y mató a su hermano. Entonces, los dones que Dios nos da, cuando tenemos más capacidad que alguien, es para que ayudemos al que tiene menos. Y le voy a decir algo, es más difícil cuando Dios te da mucho, espiritualmente hablando, porque ahora tienes que humillarte más. Pero Dios te da más, es para que ayudes al que no tiene. Y cada quien tiene lo suyo en el sentido ministerial, pero Dios al pastor quizás le dé, por así decirlo, más dones por la responsabilidad, no porque sea más. Pero a ti te va a dar algo y tú vas a tener a alguien a lo mejor más aquí. Y eso se lo vas a dar en amor, porque es para la edificación de la iglesia. ¿Verdad? Y ahí vemos cómo Dios nos da a cada uno para que en amor podamos servir al prójimo. Y yo les soy sincero, hermanos, en nuestro corazón, cuando Dios nos usa, lo primero que surge es la vanagloria. Pero no pretendamos que no está allí, agarrémosla por el cuello y no, tranquilo. Al yo hay que sentarlo. Entonces, mientras lo identifiquemos, estamos bien, porque ya estamos honestos al decir, no, ahí está el orgullo. Y cuando te dicen bien hecho, bueno, yo como pastor le puedo decir, ahora estuvimos de viaje, y los que se quedaron aquí en el servicio hicieron un trabajo excelente, y yo le digo, bien hecho. Pero es de cada quien mirar al cielo y decir, Señor, gloria a ti. Ya yo solamente hice algo de gratitud, bien hecho, hicieron todo muy bien. Pero cada quien tiene que mirar al cielo y decir, Señor, por tu gracia, a ti te adoramos. Cuando como me dicen a mí, bien hecho, también tengo que adorar. Porque si no adoramos en ese momento, nos envanecemos. Entonces, por eso es que debemos de tener muy en cuenta la diferencia de religión y relación. No debemos venir a la iglesia porque tengo que venir. Pero si tenemos una relación, si yo le digo, cuando los que van a buscar a sus hijos a la escuela, ¿lo buscan porque tienen que buscarlo o porque quieren buscarlo? Hay una diferencia. Si usted cuando sirve a Dios es porque quiere, porque usted tiene una relación con Él. Pero si usted dice, ay, otra vez el servicio hoy, uy, estoy cansado. Eso es religión. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, para que no digan o para sentirme tranquilo. No, mis hermanos. Yo sé que muchos están en progreso, es un progreso, ¿verdad?, de crecimiento, pero que nuestro crecimiento vaya en buena dirección. Es fácil venir a la iglesia, es fácil ofrendar, es fácil abrir la Biblia, pero lo que se nos dificulta es esa relación íntima con el Señor. Miren, cuando estamos en secreto es donde sabemos si de verdad le amamos o le servimos a Él. Porque en secreto, si tú sigues dándole ese servicio o esa entrega como lo haces en público, vas bien. Pero si somos de los que vemos al hermano y nos sentamos derecho, eso es religión. Lo estamos haciendo para que nos vean. Y Dios lo ve todo. A todos nos ven los secretos, ¿sí o no? Entonces, Dios sabe cuando estamos aprendiendo, pero también sabe cuando somos negligentes. Él sabe todo. Y por eso hoy vamos a dejarlo hasta ahí, es la primera parte. Por eso la introducción duró tanto, porque todo eso son plataformas para las clases que siguen. Y en las que siguen vamos a ver en esa relación cómo el Señor cambia nuestro corazón. Amén. Oramos. Padre, bendito eres, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, que permanece para siempre.
Aquí estamos, Señor, y si somos honestos podemos decir que te hemos conocido un poquito, Señor. Pero falta mucho más por conocerte, Señor, y queremos conocerte. Y aquí estamos porque tu palabra nos enseña claramente cómo debemos buscarte, con qué tipo de actitud, qué tipo de corazón. Acabamos de escuchar en tu palabra que el que no ama a su prójimo, es decir, el que no está dispuesto a servir a su prójimo con su vida, dice, no es nacido de Dios y tampoco conoce a Dios. Pero el que ama a su prójimo, el que sirve con su vida, dice Primera de Juan, este conoce a Dios. Yo te pido, Padre, que mientras aprendemos, Señor, yo sé que muchos están iniciando en esos entendimientos, pero ya otros están más avanzados, Señor, y muchas veces, por ser egoístas y centrarnos en nosotros, nos olvidamos del verdadero amor, el cual es poner nuestra vida por el prójimo, Señor. Decirle que no a nuestra vida y decirte que sí a ti, Señor, el servicio. Así como el buen samaritano tenía que hacer sus quehaceres, como el sacerdote y el levita, también así él tenía que hacer cosas, pero se detuvo y le dio su caballo, su dinero, le dio su tiempo, le dio todo porque quedó medio muerto allí. Así también nosotros se nos presentan situaciones donde a veces la ignoramos y a veces nuestro vacío, nuestra falta de sentido de vida tiene que ver con eso, Padre, de no tener el amor que viene de la savia, el cual es Cristo en nosotros. Te pido que nos sigas fortaleciendo en sabiduría, sobre todo en amor, Señor, y que si hay algo en nuestro corazón que estorba tu plan en nuestras vidas, que sea quitado en esta noche, Señor. Ya sea el orgullo, la vanagloria, buscar el aplauso de los hombres, que todo eso lo echemos a un lado y nos enfoquemos en amar al prójimo con todo nuestro ser. Ayúdanos a parecernos más a ti, Señor. Llévanos de gloria en gloria, el cual es la imagen de Cristo, para que podamos sobrevivir en medio de un mundo caído, Señor. Todo esto te lo pedimos por gracia en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, mis hermanos.